Hola, buenas tardes todos. Aquí están con María José Zoom. Bienvenidos a Simplemente Dinero. Hoy tenemos una entrevista muy especial acerca de fondos de inversión. Yo sé que muchos de ustedes han estado interesados en aprender acerca de invertir, por qué es importante, cómo podemos hacerlo. Y tenemos un invitado muy especial, Antonio Cornejo, que es el gerente de fondos de inversión en Fiducia. Así que, Antonio, cuéntanos un poco de ti, un poco de Fiducia también para empezar esta entrevista súper especial y súper interesante. Muchísimas gracias, María José. Un saludo para ti y para todos tus seguidores. Este, mm, es un gusto compartir con ustedes estos temas que son de gran interés para todos. Básicamente Fiducia es una administradora de fondos y fideicomisos que ya tiene 25 años en el mercado ecuatoriano. Somos líderes en la parte tanto fiduciaria como en la parte de fondos de inversión. Administramos en el Ecuador cerca de 170 millones de dólares en patrimonios en fondos de inversión y en todas las figuras fiduciarias más de 1.700 millones de dólares junto con los fondos. Tenemos más de 50,000 clientes en el país, digamos, y en la parte concretamente más de fondos de inversión, tenemos 5 productos y estos productos están diseñados tanto para familias que ahorran con intereses u objetivos de largo plazo, por ejemplo, educación de un hijo, un retiro, etcétera, y también para la parte de corporaciones de inversionistas institucionales. Sí, eso es lo que es fiducia como tal. Listo, perfecto. Muchas gracias por esta introducción, me parece súper interesante. Y empecemos con la primera pregunta, que es algo que parece básico, pero muy importante saberlo. ¿Qué es un fondo mutuo y por qué es importante? A ver, yo diría que voy a empezar desde una parte muy, muy básica y un fondo de inversión, un fondo mutuo, como se le conoce en otras partes del mundo, en el Ecuador se le conoce como fondos administrados, es un vehículo que permite que las personas y las corporaciones puedan invertir a través de este en títulos, valores del mercado, ¿no es cierto? Del mercado de valores. Concretamente, un fondo de inversión es un pool de inversiones, ¿sí? Yo te diría, un patrimonio común que se conforma con el aporte de muchas personas que se juntan en el fondo con el objetivo de que sus recursos monetarios sean administrados por un gestor profesional, ¿verdad? Que sean administrados por un gestor profesional en un portafolio bien diversificado. Yo creo que ese es el eje y la parte más natural de un fondo de inversión, María José. Si un fondo de inversión no está bien diversificado, es decir, que no cumpla con este principio básico de la administración de riesgos financieros, que es como se conoce coloquialmente, no poner todos los huevos en la misma canasta. Si un fondo de inversión no hace eso por el inversionista, entonces no está haciendo nada que el inversionista no pueda hacer por sí mismo, ¿verdad? Entonces, básicamente es un recurso administrado por un gestor profesional en un portafolio que tiene que estar bien diversificado con el objetivo, evidentemente, de que el inversionista obtenga una rentabilidad fruto de esa inversión, ¿verdad? En el mundo hay una gran cantidad de fondos de inversión, son más de 100,000 fondos que existen en el mundo. Eh, Clasificarlos es un trabajo muy, muy minucioso, pero yo te diría que de una manera general, te podría decir que hay fondos que invierten en equity, es decir, en acciones, ¿no es cierto? Que tienen objetivos principales de crecimiento. Hay otros fondos que invierten más en renta fija, es decir, por ejemplo, en bonos corporativos, que tienen un objetivo más de recibir un income, un ingreso más seguro. Y hay fondos que de alguna manera tienen un balance entre estos dos tipos de activos, ¿no es cierto? Cuando un inversionista entra a un fondo de inversión, tiene que saber específicamente qué tipo de inversiones va a hacer el fondo, ¿ok? Y de alguna manera eso tiene que estar plasmado en lo que se conoce como la política de inversión del fondo. De tal manera que todos los inversionistas de un fondo, una vez que han conocido la política y que han accedido al fondo, comparten de alguna manera el objetivo de la política de inversión en común, ¿verdad? Eso es, yo te diría, de alguna manera, una definición de lo que es un fondo. ¿Por qué es importante? Por varias razones. La primera es que evidentemente le permite a un inversionista tener un portafolio bien diversificado, porque un inversionista, sobre todo un inversionista chiquito, es muy difícil que pueda tener, por ejemplo, con $1,000 una canasta de 20 tipos de activos, ¿no es cierto? Tú sabes que en el mercado cada compra que haces te genera un fee, un costo, ¿no es cierto? Y si tienes un monto pequeño, esos costos no se van a diluir. De tal manera que si eres un inversionista pequeño, probablemente puedes acceder a un solo producto, pero es difícil que armes un portafolio bien diversificado. ¿Sí? Y de alguna manera siempre la diversificación le va a dar seguridad al inversionista.
Otro motivo por el cual un fondo es importante es porque tienes un gestor profesional detrás de la administración del fondo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tienes una persona que está ahorrando para su retiro y ya tiene 60 años, ¿verdad? Que ya está culminando su periodo de inversión. Esa persona quiere activos muy seguros en su portafolio, ¿verdad? Entonces, digamos que esa persona entra a formar parte de un fondo que invierte solo en los títulos más seguros, por ejemplo, corporaciones AAA, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si una de esas corporaciones en el camino se deteriora y deja de ser un AAA? ¿No es cierto? El gestor profesional les da todo este seguimiento a los portafolios con el objetivo de decir, ok, este ya no cumple con el objetivo de inversión del fondo, lo saco del fondo, lo vendo en el mercado y lo reemplazo con otro que sí es AAA. Un inversionista individual hacer eso por su propia cuenta es muy difícil que lo logre, ¿no es cierto? Por varias razones. Evidentemente no tiene tampoco, no es su especialidad, por así decirlo. Entonces, esa es una razón por la cual yo te diría que esto es importante. Y hay una tercera que es quizás la más relevante, y es que los fondos de inversión son el vehículo natural para, yo te diría, llevar los recursos de las familias hacia el sector productivo de una economía, ¿no es cierto? Muchas familias ahorran en un fondo y el fondo canaliza esos recursos hacia el financiamiento de las corporaciones, ¿verdad? A través de equity o a través de bonos corporativos, y eso promueve evidentemente el dinamismo de una economía y genera empleo. Entonces, el rol que tienen los fondos de inversión en el desarrollo económico de un país es fundamental. Listo, me parece excelente esa respuesta. Sabes, antes de que sigamos con la siguiente pregunta, tú mencionaste un tema que yo no sé si todas las personas saben acerca del triple A. ¿A qué te refieres con este triple A? O sea, tiene que ver con el riesgo, ¿verdad? ¿Nos puedes dar una breve Exactamente. explicación de eso? Todos los activos en el mercado de valores, sobre todo los activos de renta fija, tienen que tener una calificación de riesgos, ¿sí? Esa calificación de riesgos además tiene que ser provista por un calificador independiente, ¿verdad? Y tú tienes varias categorías de riesgos. Tienes las más seguras de todas, que son las triple A más, las un poquito menos seguras son la triple A neutro, triple A menos, y así va bajando en una escalera hasta los productos que ya son calificados como bonos basura, ¿verdad? Entonces, tú tienes calificaciones que van desde una C o una D hasta un triple A más o un triple A neutro, ¿verdad? Entonces, cuando tú veas un título que tiene una triple A, sabes que es un título muy seguro desde el punto de vista que la probabilidad de default o la probabilidad de quiebra de ese título o de esa compañía que emite ese título es muy bajita, ¿sí? Si compras un título que en el mercado sabes que está calificado como una C o una doble C, tú sabes que la probabilidad de que esa compañía quiebre y que por lo tanto no te pueda devolver tu plata como inversionista es ostensiblemente más alta, ¿verdad? Entonces, las regulaciones en diferentes países van a requerir de diferente forma que haya estos títulos calificados. En unos países los fondos, por ejemplo, los fondos de inversión también son calificados, en otros las calificaciones son voluntarias, pero sí es una guía para que el inversionista, que no es un especialista, sepa que está invirtiendo en un título evaluado como muy seguro o como poco seguro. Exacto, me parece súper chévere que hablemos de ese tema porque es muy importante saber si nosotros estamos invirtiendo en un fondo, en una acción, un activo que tiene más riesgo, por lo general hay más retorno, pero tenemos que ser conscientes de que sí hay más riesgo y justamente el riesgo de quiebra que tú nos mencionas. Así Pero bueno, es. sigamos a la siguiente pregunta. ¿Nos puedes contar un poco acerca de la historia del sistema de fondos, por favor? A ver, claro que sí. Yo te diría que este es una industria que tiene muchísimos años, tiene cientos de años, tiene más de 240 años, María José. El primer fondo, hay cierta polémica de dónde nacieron y cómo nacieron, pero hay un cierto consenso que el primer fondo de inversión nace en Holanda, ¿no es cierto? Hay un empresario que justamente mira que si es que junta el dinero de muchas personas podrían acceder a más activos en un portafolio de inversión, a más títulos valor, ¿no es cierto? Y armar un portafolio diversificado. De hecho, el primer fondo de inversión se crea con el objetivo justamente de poder hacer un portafolio bien diversificado, que tenga muchos activos, ¿no es cierto? De hecho, este fondo de inversión al que hago referencia, de hecho, se llamó Unity Creates Strength, que vendría a ser como la unión hace la fuerza, ¿no es cierto? Porque
justamente con este pool de inversiones puedes comprar un portafolio mucho más seguro, mucho más fuerte, ¿no es cierto? Y aunque este fondo se liquidó 50 años después, ya dio pie para que la industria empiece y se empiece a contagiar en toda Europa, ¿verdad? Hasta que llegó unos pocos años después de Inglaterra, los ingleses los proliferaron muchísimo más y luego los ingleses introducen este producto en Estados Unidos, ¿sí? Básicamente lo que pasó fue que después de la guerra civil en los Estados Unidos la economía quedó devastada y los ingleses, las personas, las familias, a través de los fondos de inversión, vieron un potencial económico enorme en los Estados Unidos y los fondos de inversión en Inglaterra empezaron a financiar la reconstrucción de, del país en la famosa era de la reconstrucción después de la guerra civil, ¿sí? Y ahí los gringos conocen de este producto, les encanta este producto y empiezan a modernizarlo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el primer fondo en Estados Unidos nace en Boston, ¿sí? Con un objetivo de invertir en acciones, otra vez siempre con el concepto de mucha diversificación, pero en Estados Unidos este producto se moderniza muchísimo, ¿sí? De hecho, los productos que hoy en día se conocen, eh, yo te diría que tuvieron ese origen en cuanto a las condiciones actuales justamente en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se crea el concepto de que un fondo sea abierto. Esto quiere decir que un inversionista puede entrar del fondo y salir del fondo en cualquier momento. Antes de eso, los fondos en Europa, un inversionista en un fondo europeo tenía que quedarse hasta que el fondo se liquide, ¿ya? Y además, en Estados Unidos miran la necesidad de justamente definir políticas de inversión en cada fondo para que el inversionista conozca eso y restricciones para el administrador del portafolio, para que justamente no pueda hacer lo que quiera, ¿verdad? Y entonces empieza a explosionar esta industria en los Estados Unidos y a crecer muchísimo, hasta que básicamente llega la gran crisis de 1930, ¿no es cierto? Los activos en Estados Unidos se estaban inflando hasta el famoso crash de 1929, en donde de alguna manera todos los activos y el mercado de valores tuvo un impacto fuerte, ¿verdad? Así que los fondos de inversión también tuvieron algún nivel de impacto y a partir de eso en Estados Unidos se empieza a crear una cadena de regulaciones que han venido dándose hasta la fecha actual, que devolvieron la confianza a los inversionistas estadounidenses en justamente el segmento, el sector de fondos y en el mercado de valores en general. Y para no alargarte el cuento, desde ese momento hasta ahora ha habido lo que se conoce como un steady growth en la industria de fondos, es decir, un crecimiento muy sostenido desde prácticamente 1940 hasta la fecha. Hoy en día el mercado de fondos eh, tiene activos bajo su administración por algo como 55 trillones de dólares. La economía mundial tiene un PIB de 90 trillones, es decir, que el sistema de fondos representa más del 60% de todo el PIB mundial. Solo en Estados Unidos, María José, la industria de fondos es más grande que el PIB de la economía de Estados Unidos. Es como 120% de la economía. Y lo más fascinante de esta cifra es quizás que los inversionistas de esos fondos no son ni grandes corporaciones ni inversionistas institucionales, sino las familias. Justamente las personas que han encontrado enormes ventajas o beneficios de invertir en un fondo de inversión. Este es un poco el resumen de la historia de fondos en el mundo. En el Ecuador es más joven la industria. Yo te diría que la primera ley de mercado de valores en el país nace en 1993 y esa ley de mercado crea a las administradoras de fondos. Entonces, la industria de fondos de inversión en el país tiene 25 o 27 años. Imagínate, en el mundo tiene 240 Reciente, años, súper en el Ecuador reciente. tiene apenas 25 o 27. Es una industria que viene en franco crecimiento, pero es una industria un poco más joven. Lo bueno de todo esto es que ha logrado absorber las mejores prácticas de los fondos de inversión en el mundo en cuanto a regulación, en cuanto a revelación de información, las políticas de inversión y la revelación de la misma y un largo etcétera. Listo, me parece súper chévere, súper interesante que nos cuentes todo esto acerca de la industria de los fondos de mutuos en el mundo y en el Ecuador. Es increíble pensar, o sea, lo que nos cuentas del PIB de Estados Unidos y cómo todos, es más que nada individuos los que estamos invirtiendo en estos fondos Así mutuos. es. Entonces, es impresionante, uno no se da cuenta de eso, pero es bastante dinero, Es una se mueve industria bastante. enorme, es una Sí, industria enorme y es impresionante que los principales
financistas de estos vehículos sean familias, ¿no? Sí, Familias que entran a un fondo porque quieren ahorrar para tener imprevistos, quieren ahorrar para poder mandar a un hijo a una excelente universidad, quieren ahorrar para un retiro, para adquirir un bien y evidentemente juntar para la entrada, ¿no es cierto?, de una casa, por ejemplo, y justamente tener un poquito de ahorro para poder juntarle con la otra herramienta indispensable que es la herramienta de la deuda, ¿no es sí. cierto? Entonces, para que todas estas cosas pasen, tiene que haber todo un ecosistema de finanzas personales, María José, y en ese sentido creo que tú cumples con una labor impresionante y súper buena para una nación con la enseñanza de finanzas y de economía a través de tu blog. Porque si es que no hay conocimientos de finanzas personales y de la importancia, por ejemplo, de generar un ahorro, eh, básicamente las personas no van a tomar la decisión de empezar a construir un ahorro. Es Listo, increíble, pero ese es gracias. un tema que no depende tanto del ingreso de la persona, sino de la prioridad que le das al ahorro y de el conocimiento que tienes de tus finanzas personales. Claro, es increíble lo importante que es la educación financiera y mucha gente desafortunadamente no tiene acceso a esa educación financiera. Entonces, justamente aquí en Simplemente Dinero estamos tratando de promover eso. Y nuevamente, gracias por participar en esta entrevista. Eh, pero sigamos con la siguiente pregunta. Ya hablamos de la industria en el mundo, en la historia y en el Ecuador. Entonces, hablemos un poco de Mi Fondo, que es una nueva aplicación que está lanzando Fiducia. Cuéntanos un poco qué es y cuál es el objetivo de Mi Fondo. Excelente. A ver, básicamente este es un canal para comercializar fondos y para poder brindar a nuestros inversionistas una herramienta para poder administrar desde la comodidad de su celular sus inversiones, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, primero que nada, subes al Ecuador en esta tendencia mundial, ¿verdad? Es la primera aplicación para administrar inversiones del mercado de valores que hay en el país. En Estados Unidos y en otros mercados más profundos, esto ya pasa desde hace años, ¿verdad? Tú puedes abrirte una cuenta en ChartSwap, en E-Trade, en Ameritrade y una gran cantidad de plataformas y comprar tus fondos, tus ETFs, tus acciones, tus títulos valor desde la comodidad de tu celular, ¿no es cierto? Entonces, primero que nada, este es un canal al final del día que permite que nuestros clientes puedan administrar sus inversiones desde su celular, ¿ya? Pero yo creo que más importante que esto, esta aplicación que se llama Mi Fondo termina siendo súper inclusiva desde la perspectiva financiera. ¿Por qué? Porque fíjate que todos estos productos del mercado de valores siempre se han venido comercializando a través de asesores de inversiones, ¿no es cierto? Entonces el asesor contacta a un potencial cliente o el potencial cliente llega a nuestra oficina y el asesor, después de hacer un proceso de perfilamiento, de preguntarle para qué quiere invertir, qué meta quiere alcanzar, cuál es el valor de su meta, cuánto puede ahorrar mensualmente, le termina asesorando y diciendo, bueno, este es el producto ideal para usted y usted debería poder ahorrar tal monto mensual para cumplir su objetivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tú quisieras llegar a que todas las personas de un país puedan acceder a este tipo de productos? Evidentemente necesitarías como administradora de una infraestructura comercial a lo largo y ancho de todo el país, ¿no es cierto? Lo cual evidentemente es demasiado costoso. Y la realidad es que, a propósito de este elemento que te comento, los pequeños inversionistas han quedado restringidos de este mercado, ¿sí? Sin soluciones tecnológicas es imposible poder llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y eso es justamente lo que hace mi fondo, porque ahora cualquier persona que tiene un teléfono inteligente y que puede ahorrar desde $25 mensuales puede ser cliente de un fondo de inversión. Desde esa perspectiva es súper disruptivo eso en este momento en el Ecuador, porque esa gente todavía no ha accedido a estos productos. Y yo te diría que no es solo inclusivo, sino que también democratiza el acceso a inversiones de calidad, porque en un fondo de inversión no importa si tú eres un inversionista de 5 millones o de 25 millones. Una vez que estás adentro, compartes la misma política de inversión y eres parte del mismo portafolio, tienes exactamente la misma rentabilidad, los mismos beneficios, la misma seguridad. Unos tienen un poquito y otros tienen un monto mucho más grande, pero todos tienen exactamente los mismos elementos cuantitativos y cualitativos. Y desde esa perspectiva decimos que esta aplicación permite inclusión y también democratización en el acceso a inversiones de altísima calidad. Que eso es impresionante porque, como tú decías, históricamente no todo el mundo ha tenido acceso a estos vehículos de inversión. Exacto.
que esto es súper, súper disruptivo. Y entonces eso es justo una muy buena transición para la siguiente pregunta, que es, ¿qué factores pueden afectar para que un país o ciertos países tengan más innovación que otros? A ver, yo te diría que esto se le tiene que ver como un ecosistema de innovación, ¿no es cierto? En donde que tiene varias aristas y que todas las aristas tienen que funcionar para que se pueda dar la innovación. Eh, las principales aristas que yo identifico, yo te diría que pueden ser tres o cuatro. La primera es que tiene que haber primero un cambio en el chip, en la cultura organizacional que te permite invertir, ¿no es cierto? Solo si te convences que la subsistencia o la evolución de las organizaciones depende muchísimo de la innovación, en este caso en el ámbito de las finanzas, ¿no es cierto? Pero al final del día, de la innovación basada en información después de un procesamiento de muchísimos datos, ¿no es cierto? Para poder llegar a las personas de manera individualizada y llegarles con sus necesidades específicas, ¿no es cierto? Solo cuando te das cuenta de todo esto, una organización está dispuesta a invertir. Y la inversión eh, tiene un gran espectro, ¿no es cierto? Es una inversión desde tener la infraestructura tecnológica, pero también tener los equipos de innovación, ¿no es cierto? Entonces, pensar hoy en día en una empresa de servicios financieros que no tenga, por ejemplo, un equipo con científicos de datos, que te logren estructurar bien una base y que puedan extraer información de esa base y convertirla en información valiosa para tomar decisiones. Si no tienes, por ejemplo, un equipo de gente especializada en analítica, en marketing analytics, en marketing digital y demás, y gente definitivamente creativa y estratégica en este ámbito de innovación, es imposible que innoves, ¿no es cierto? Entonces, es una decisión de inversión inicial en infraestructura y en equipos, ¿verdad? Pero no solo eso, para que toda esta innovación se dé y que, por ejemplo, sigan floreciendo todas estas empresas fintechs, lo que tiene que llegar a pasar aquí en el país es que los grandes sistemas, ¿no es cierto?, de las grandes organizaciones se puedan integrar, ¿verdad? Te pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si el día de mañana, por ejemplo, una casa de valores quiere ofrecerle a un inversionista la posibilidad que desde una plataforma tecnológica puedas cotizar un título valor y comprar? Esta empresa puede hacer ese desarrollo, ¿no es cierto? Y tomar la decisión de esa inversión, pero si es que esta plataforma no se conecta con la plataforma de la bolsa de valores a través de conexiones seguras, ¿no es cierto? Eso nunca va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, el cambio de chip organizacional también está en permitir que los sistemas se conecten entre sí, ¿no es cierto? Se integren de alguna manera. Hay un montón de aplicaciones y de fintech súper interesantes en el mundo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una que se llama 51 Credit Card, ¿no es cierto? Está relacionada a tu tarjeta de crédito. Entonces, desde tu tarjeta de crédito, desde tu aplicación que se conecta a tu tarjeta de crédito, tú puedes administrar inteligentemente tus gastos y te ayuda a planificar tus finanzas personales. Y además te hace gestión patrimonial y te ayuda a que si es que necesitas un crédito, te conecte con el financista de ese crédito. Pero evidentemente esta pequeña fintech tiene que integrarse al banco y al emisor de la tarjeta de crédito. Y si es que no hay esa interconexión, la fintech nunca hubiera podido salir al mercado, ¿no es cierto? Claro. Em, y en ese aspecto hay un montón de pequeñas empresas fintech que se integran a diferentes sistemas. Y aquí en el Ecuador yo creo que todavía tenemos que dar paso hacia esa apertura de los sistemas en las organizaciones públicas, en los bancos, en las bolsas de valores y demás. Entonces, fíjate cómo este cambio en el chip de la cultura organizacional, solo ahí te va a permitir que decidas invertir, ¿no es cierto? Entonces, esa es una parte de este ecosistema de innovación. El otro definitivamente es la regulación, ¿sí? Y yo te diría que cuando hablo de regulación no hablo tanto de la ley, sino de que los órganos de control y los reguladores tengan la suficiente flexibilidad como para poder atender a los diferentes controlados para probar productos y canales de manera expedita, de manera mucho más ágil y flexible, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, eh, todo producto financiero que nace tiene que ser aprobado por un ente controlador, ¿sí? Y ese proceso es relativamente engorroso. Entonces, evidentemente ralentiza todo este proceso de innovación, ¿sí? Eh, entonces, la regulación flexible, acorde a la época, es indispensable.
Entonces, yo diría que esa es la segunda arista. La tercera arista es la oferta académica, que tiene que promocionar mucho más de estas carreras relacionadas de innovación, ¿no es cierto? Te hablo, por ejemplo, de diseño de software, de marketing digital, de ciencias duras, porque necesitas gente que sepa estadística y matemática para poder interpretar los datos de la gran cantidad de datos que se producen hoy. Entonces, la oferta académica es indispensable para esto. Y es obvio, la cuarta arista es un país conectado, ¿no es cierto? Debería ser una política de Estado que toda la gente acceda a un teléfono inteligente y a una buena conexión de Internet. Entonces, yo te diría que si una de estas aristas, y pueden haber más, pero yo creo que estas son las principales, si una de estas aristas no funciona bien en una sociedad, la innovación en cualquier ámbito se va a ir quedando rezagada. Sí, me parece excelente que menciones todos estos temas. Yo veo aquí un tema que básicamente une a casi todo lo que tú mencionaste, que es la tecnología. La tecnología es muy importante justamente cuando se trata de innovación, de emprendimientos digitales. Y la otra cosa que tú mencionas, que mucha gente creo yo que no se da cuenta, es la regulación. Justamente hablas más o menos de la burocracia que existe y hay que reducirlo para poder mejorar, para innovar. Entonces, me parece súper Definitivamente. interesante todo lo que mencionas, sí. Y creo que es indispensable que haya regulación y que haya control, pero yo te Claro, diría que el controlador, por ejemplo, debería primero que nada validar que se cumplen con todas las seguridades de cara al cliente, ¿verdad? Un proceso riguroso de validación de identidades y demás. Luego que esté acorde a la ley, que nunca te salgas con un producto que no es lícito, ¿no es cierto? Eh, Tercero, que la compañía que está ofreciendo este servicio no se salga de su negocio core. Es decir, una administradora de fondos no puede dar créditos hipotecarios. Entonces, eso claro. tiene que controlar el regulador. Y que cuarto, el producto esté en beneficio claro del individuo y siempre con una visión de que no solo hagas la vida más fácil al cliente, sino que promuevas la inclusión. Porque si al menos en el campo de las finanzas no tenemos ese criterio de manera transversal, entonces yo creo que todo lo que se hace, todos los esfuerzos que se hacen en el campo de la innovación son mucho menos relevantes para una sociedad. Es decir, todo lo que es innovación en el ámbito de las finanzas tiene que tener como eje transversal incluir, sobre todo en las sociedades latinoamericanas. Definitivamente, estoy 100% de acuerdo contigo. Y sí, justamente lo que dices, me parece que es importante tener un balance en cuanto a las regulaciones de controlar, pero a la misma vez disminuir la burocracia para poder permitir la innovación. Eh, Así es. y lo que te iba a preguntar, la siguiente pregunta es, dada toda esta tecnología, la innovación de la que hemos hablado, ¿cómo crees que va a cambiar la industria de los fondos mutuos en el futuro? Interesante pregunta. Verás, yo te diría que la tendencia más fuerte que ha habido en los últimos años, aunque no lo creas, yo te diría que el principal cambio es que los inversionistas vienen exigiendo cada vez más que se incorporen criterios que se conocen como ESG, que vienen de Environmental, Social and Governance, que es básicamente cuidar el ambiente, cuidar a la comunidad y que haya buenas relaciones de gobierno corporativo en las compañías para poder invertir, ¿sí? Sí, Entonces, en ese sentido, hay una gran cantidad, yo te diría, de aspectos que los inversionistas cada vez están exigiendo más cuando quieren entrar a un fondo de inversión. Tienes temas relacionados evidentemente a cambio climático, a energía limpia, a soluciones medioambientales, carbono neutro en la parte ambiental. Entonces los inversionistas te dicen, al fondo, si tú no inviertes en compañías que están cuidando la huella de carbono o que, por ejemplo, no tienen un tratamiento, una planta de tratamiento de las aguas o una política de carbono neutro, ¿no es cierto? Yo no invierto contigo, ¿ya? Entonces, la cantidad de activos de ESG que están ahora como activos bajo administración viene creciendo de manera significativa. En la parte de fondos de inversión, de lo que yo he visto, estás hablando de unos 500 billones de dólares en fondos que solo invierten en compañías que tienen sus criterios absolutamente establecidos en términos de ESG. Pero eso no quiere decir que no haya más activos
que se manejan de una manera relacionada a estos conceptos, aunque no los expliciten en sus políticas. Se conoce que todos los activos financieros del mundo que cumplen con ciertos parámetros ambientales, sociales, de inclusión, de impacto en la comunidad y demás, es como de 40 trillones de dólares. Es como 45% del PIB mundial. Wow. Entonces, y lo más interesante de esto es que viene siendo demandado por los inversionistas. ¿Sí? Entonces, Wow, eso eso no lo sabía yo. es increíble y ahora tienes incluso índices bursátiles de empresas ESG. Tienes el Dow Jones, una partecita del Dow Jones que es solo de sostenibilidad, y tienes otro índice del MSCI que tiene exactamente también empresas ESG dentro del índice. Entonces, en ese sentido hay muchísimas más, pero te cito dos de los más grandes. Entonces, incluso tú tienes muchos ETFs de estos fondos que cotizan sus unidades en bolsa, que lo único que hacen es comprar el índice de sostenibilidad publicado por Dow Jones. ¿Sí? Y los inversionistas están exigiendo cada vez más este tipo de, este tipo de políticas de inversión. Y luego hay un montón más yo te diría, tendencias que están cambiando en los fondos. Evidentemente yo te diría, una tendencia a irse mucho más hacia fondos pasivamente manejados versus los activamente manejados, en donde el administrador del portafolio tiene muchísima discrecionalidad. El día de hoy, con estas herramientas, muchas personas ya no usan un asesor en la parte de fondos, sino que el trabajo del asesor está justamente en implementarlo a través de canales digitales, la asesoría, ¿no es cierto? Entonces tú puedes Ujú. adquirir un fondo de inversión a través de una plataforma digital, y eso ha hecho que los costos de administración de un fondo sean cada vez más bajos. Por ejemplo, eso ha hecho que los ETFs eh, crezcan tanto en el mercado. Entonces, por ejemplo, tienes ETF, son fondos cuyas unidades cotizan en bolsa, que le siguen al índice Standard Poor's 500, por ejemplo, que son fondos enormes y que no necesitan de asesores en la mitad, sino que simplemente necesitas de una plataforma tecnológica que te puede proveer Bank of America y compras en el mercado directamente, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente hay un cambio de tendencia hacia eliminar ciertos intermediarios en el camino. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante es que en esto que empezábamos hablando de fondos que invierten en equity o en acciones versus fondos que invierten en renta fija, los fondos que invierten en renta fija vienen ganando mucho más preponderancia justamente a propósito de la evolución demográfica en el mundo. La población, sabemos, sobre todo en el mundo más desarrollado, se está envejeciendo, y mientras una persona, yo diría, llega o se sigue acercando a sus años de retiro, de jubilación, Sí. demanda mucho más activos seguros que te generan un ingreso conocido, ¿verdad? Y en ese sentido, todo lo que es renta fija y bonos cumple con ese objetivo de las personas que tienen ya una edad más avanzada. Entonces hay un cambio de tendencia también hacia la parte de renta fija. Entonces yo te diría que esos son como los grandes cambios que está habiendo en el mercado, no solo de fondos, sino en la industria de administración de activos financieros. Sabes, me parece súper interesante el primer tema del que tú hablas, porque yo creo que mucha gente piensa que la sostenibilidad del ambiente, o sea, cuidar el planeta versus el crecimiento económico, que no son compatibles. Y me parece que justo ese tema que tú hablas de las ESG, que es, dice como que no, sí se puede crecer económicamente y promover el medio ambiente. Entonces eso me parece súper interesante. Definitivamente que sí. Sí, me Y parece creo súper, que súper chévere. este tema de la pandemia creo que nos ha hecho reflexionar a propósito de ese particular tema de una manera mucho más profunda, ¿no? Definitivamente. O El sea, con crecimiento esta tiene que ser pandemia. sostenible, sí. Sí, exacto. Y bueno, ya sé que hemos pasado mucho tiempo aquí hablando, yo me podría quedar hablando de estos temas todo el día, creo, pero la última pregunta que te hago es, ¿cuáles son las diferentes maneras en las que los ecuatorianos pueden invertir? Mm. A ver, déjame te divido esta pregunta o la respuesta en dos partes. La primera es que obviamente la gente que tiene capacidad de inversión tiene algunas alternativas. Yo te diría que tiene
cuatro distintas alternativas claramente identificables. La primera y la más tradicional es invertir en la banca, ¿no es cierto? Si eres un inversionista que puede tener entre 25 y $500, evidentemente los productos tradicionales están más relacionados a cuentas de ahorro, ¿verdad? Sí. Un monto un poquito más alto ya te da acceso a que puedas invertir en certificados de depósito a plazo fijo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente ahí te acercas a la banca, a la agencia más cercana o ahora desde diferentes plataformas tecnológicas de los bancos que han hecho un trabajo muy bueno al respecto, puedes hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es una parte. La segunda parte son los fondos de inversión, en donde el modelo de comercialización ya lo tratamos hace un momentito y ahora con esta aplicación de mi fondo lo puedes hacer desde tu teléfono y desde montos chiquititos. Luego están las cooperativas de ahorro y crédito en el país, que han venido creciendo de manera significativa. Entonces ellos evidentemente también ofrecen cuentas y productos a plazo fijo, ¿no es cierto? Estamos hablando de las alternativas, no estamos hablando de si unos son más seguros que otros, simplemente estoy exponiendo las alternativas, ¿no es cierto? Y luego tienes todo el ecosistema de mercado de valores, donde requieres de un monto un poquito más alto si quieres acceder, por ejemplo, a un bono corporativo o a un papel comercial emitido por empresas, ¿verdad? Y tienes otros productos un poquito más sofisticados de renta fija también, que son titularizaciones o facturas comerciales negociables. Si es que una persona quiere un producto de mercado de valores, lo que tiene que hacer en el Ecuador es contactar a una casa de valores que hay, te diría, más de 30. Las puede buscar en el internet y agendar una cita y la casa de valores le va a asesorar de todos estos productos que hay, ¿no es cierto? Y luego tienes la parte de acciones también. La parte de acciones, digamos, la negociación de acciones a través de bolsa en el país todavía es muy pequeñita, muy marginal con respecto a todo lo que se negocia en el mercado de valores. Entonces, esa es una primera parte de esta respuesta. Pero yo te diría que yo creo que vale mucho la pena cuando hablamos de esto de saber cómo se compone un poco la pirámide del ingreso en las familias, ¿no es cierto? En el Ecuador, por ejemplo, tienes más o menos unos 4,5 millones de familias, ¿sí? Más de la mitad de esa gente no puede ahorrar porque tiene ingresos menores a los gastos. Esa es la realidad. La otra mitad, yo te diría que si estamos hablando que son otros 8 millones de personas o 2 millones de familias, más de 3/4 de esa cantidad de familias tiene capacidades de ahorro muy chiquititas, muy, muy pequeñas. Y el último cuarto, evidentemente, es el que te puede acceder más a un producto, a un certificado de depósito a plazo fijo, a un bono corporativo y demás. Pero yo creo que eh, la esencia de esto es saber qué vamos a hacer, evidentemente, primero con esos más de 4 millones de personas, 5 millones de personas, que pueden ahorrar desde montos pequeños, pero que no lo hacen porque o no tienen los canales adecuados o no tienen la formación justamente en este tema de finanzas corporativas del que hablamos, ¿no es cierto? No tienen internalizado la importancia de generar un ahorro y no lo hacen aun cuando pueden hacerlo, aunque sea desde montos muy, muy pequeños, ¿no es cierto? Y en ese sentido yo creo que hemos dado un primer paso, pero no es suficiente. Yo creo que todo el ecosistema financiero debería volcarse un poco más hacia dar soluciones más eficientes en formación y en inclusión para toda esta gente. Y seguir trabajando, evidentemente, en que la primera parte de la que hablamos que no accede a a un ahorro, y que evidentemente responde a otros fundamentales de la economía, se vayan solucionando en el camino. Pero hay mucha gente que sí tiene acceso a ahorro y que no lo hace por desconocimiento o falta de acceso. Y por eso me parece súper importante la aplicación que tienen ustedes, Mi Fondo, porque eso permite que la gente que puede ahorrar un poquito, o sea, con solo $25 al mes que puedas ahorrar, me parece súper, súper chévere que tengamos esta opción tan disruptiva. Y sí, justamente lo que tú hablas, la formación, promover la educación financiera, eso también me parece súper importante para el desarrollo del país. Eh, y bueno, y con eso terminamos. Muchas gracias, Antonio, por tu tiempo. Me parece que esta entrevista fue súper interesante. Hablas de unos temas excelentes acerca de la industria financiera, del desarrollo, de la innovación. O sea, me parece excelentes temas. Muchas gracias por tu tiempo, te agradezco. ¿Y hay algo que quieras decirle a los seguidores? ¿Algo para terminar?
A ver, yo te diría que definitivamente para mí el mensaje de cierre es concienciar cada vez más la importancia del ahorro, ¿no es cierto? Yo creo que esta pandemia nos ha hecho ver eso y a todo nivel, ¿verdad? O sea, los países que más capacidad de ahorro tienen son los países que más pueden estimular la economía y más rápido saldrán. Los países que no hemos tenido capacidad de ahorro, que no hemos generado ningún tipo de ahorro, estamos ahorita en serios problemas golpeando las puertas de multilaterales, intentando que nos den un financiamiento, ¿no es cierto? En el mundo de las empresas, si le bajas un poquito más, pasa lo mismo. Las empresas que menos activos líquidos tienen en sus balances y menos ahorro, lamentablemente han tenido que cerrar las puertas o despedir empleados si es que no cerraron las puertas y luego implica otra vez una recontratación y una curva de aprendizaje. Evidentemente están en una situación mucho menos buena que las empresas que han sido más precavidas. Y a nivel de las familias, evidentemente pasa lo mismo. Es sumamente doloroso, pero las familias han tenido que tomar decisiones duras, como por ejemplo retirar a un hijo temporalmente de la universidad. Y son decisiones que son probables y necesarias en este momento. Pero, eh, pero evidentemente yo creo que eso tiene que verse hoy en día como un punto de partida en donde nos empecemos a preparar para cualquier momento de imprevisto en el futuro, ¿no es cierto? Y no solo desde la perspectiva de los imprevistos, en realidad es increíble todo lo que puedes hacer con disciplina en el ahorro. Mandar a un hijo a una excelente universidad, si es que eres precavido y empiezas a ahorrar cuando tu hijo entra al colegio, implica sumas de dinero sumamente chiquititas, muy pequeñas. Y el rato que tu hijo va a la universidad, tienes la capacidad de pagar la universidad de contado antes de que inicie la carrera y eliminar todos estos riesgos. Entonces, yo te diría que la conciencia del ahorro es para mí el mensaje principal de todas estas conversaciones. Y no Listo. importa definitivamente si tienes una capacidad salarial alta o baja. Es increíble la cantidad de gente que vemos aquí que con el ingreso básico está empezando a ahorrar desde $25 para mandar a un hijo a una universidad en 10 años, ¿sí? Entonces no depende tanto de cuánto ganes, sino de la prioridad que le das a este tema y cuánto conoces de alguna forma de finanzas personales al final del día. Sí. Y Así bueno, que yo como te dices agradezco tú, a ti por el espacio y por ayudarnos a transmitir estas ideas, que es parte fundamental de la misión que tenemos al crear todas estas cosas, estas herramientas. con mucho gusto, Antonio, con mucho gusto. Gracias a ti por tu tiempo. Con eso nos Ok, despedimos. Muchas gracias. hasta una próxima. Chao. Chao, gracias.